Vamos a conversar ahora con nada menos que el doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Palacios, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Rodolfo, buenos días. Qué gusto, doctor. En principio, tenía aquí una declaración suya en el sentido de que le da la impresión que no tenemos ministro de salud, y a cualquiera se le escarapela el cuerpo con esa afirmación, porque estamos en una situación tremenda frente a una pandemia, y si no tenemos ministro de salud, ¿dónde vamos a terminar, doctor? Sí, claro, es un adjetivo, Yo sé. pero lo sustantivo es que nosotros tenemos varias observaciones en el manejo y en el curso que está siguiendo la pandemia. Como colegio, por ejemplo, nos preocupa los derechos de los médicos, que tiene dos esferas. Por un lado están los equipos de protección personal, que como ustedes saben, hay constantes reclamos, plantones de médicos en Lima mismo, como en el Callao, hospitales del MINSA, de salud, en donde claman por equipos de protección personal. Los cuerpos médicos sacan sendos comunicados porque algunos equipos son de mala calidad, otros son distribución irregular, no llega a todos los niveles del sistema de salud. Entonces ese es un gran problema, y el otro problema es los derechos que no les pagan 2 o 3 meses después de haber trabajado. La gente del Hipólito Unanue, por iban ejemplo. a hacer caso y siguen como locadores de servicios. Entonces, en ese contexto, ¿tú qué pensarías? Si hay un organismo que es rector de la salud, como es el ministerio. Ahora, doctor Palacios, días antes, me da la impresión, si no me corrige, usted se había logrado reunir con el ministro para justamente tratar todos estos temas. Ya, bueno, nosotros hemos tenido conversaciones. Bueno, el ministro tiene poco tiempo, creo que tiene 1 mes y días, pero nosotros hemos tenido días de conversaciones, días de silencio, y eso es malo en contexto de esta lucha que incluso ha sido catalogada como una guerra. En una guerra tiene que haber pues una coordinación entre todas las instituciones, y un hecho concreto, por ejemplo, que tenemos pacientes que están graves, que necesitan venir a Lima, y a veces no hay disponibilidad de vuelos aéreos por parte de las Fuerzas Armadas en general. Nosotros como colegio hemos tomado, por ejemplo, una avioneta particular, hemos pagado lo que cobra y hemos traído a un médico que estaba grave y ya está ahorita en el Almenara. Entonces, por ejemplo, esos hechos, si estamos en un estado de guerra, como se dice, tiene que haber una red de logística en todo nivel. Entonces, observamos que hay esas deficiencias y que a veces el diálogo es insuficiente. ¿Nosotros qué queremos? Como decía Aristóteles, estimado Rodolfo, Aristóteles, hechos y no solamente palabras, que fue recortada luego por gobierno de Odría con hechos y no palabras, pero la frase original es de Aristóteles, hechos y no solamente palabras. Eso queremos nosotros. Bueno, y en estos días también, digamos que ha levantado mucho polvo una declaración, un comunicado del Colegio Médico del Perú en el sentido de que no haya una inmovilización total como lo hay todos los domingos, una vez a la semana, sino 3 veces a la semana. ¿Puede desarrollar ese planteamiento del Colegio Médico, por favor, doctor? Sí, exacto. Mira, Rodolfo, tú ves que la curva epidémica sigue en ascenso. Ya estamos en el día 44 y la media, la mitad ya pasó hace como 4 o 5 días, que se suponía que deberíamos llegar al pico de la curva y todavía no logramos. Y entonces, ¿por qué? Porque una medida buena, que es parte de los 3 ejes de la estrategia sanitaria mundial, como es la cuarentena, es una medida buena, pero al principio comenzó con bastante entusiasmo, la gente a las 8 aplaudía, pero luego se fue debilitando. Como consecuencia de eso comenzó a salir la población, los mercados estaban llenos de gente, los bancos, etcétera. Y las personas que salieron a buscar comida, porque también había que cuidar ese detalle. Y entonces trajo como consecuencia una ola de infectados. Y estrictamente el virus todavía sigue teniendo una característica hasta la fecha, que tiene una gran transmisibilidad. Y por lo tanto, si descuidamos el confinamiento, esta ola todavía puede seguir creciendo. Podemos llegar al 10 de mayo y todavía con la curva en ascenso. Entonces nosotros como colegio
técnicamente, sin ningún sesgo de ninguna naturaleza, creemos conveniente que hay que poner mayor drasticidad y confinar tipo inmovilización social por interdiario puede ser, de esa manera impedir la transmisión del virus y llegar el día 10 de mayo con la alta posibilidad ya de ir pensando en abandonar. ¿Te parece? Me parece interesante. Complementariamente, frente a la posición esta de tener 3 días de inmovilidad total, el economista Alejandro Indacochea nos dijo ayer que sería importante, eso es lo que él planteaba, sería importante que los mercados, que son focos de infección, los mercados de abastos, cierren y que más bien las Fuerzas Armadas se encarguen del reparto de comida en vez de estar repartiendo bonos a la población. Entonces, él hablaba de Colombia, que el trapo rojo y todo lo demás. ¿Qué le parece ese planteamiento? Bueno, nosotros hemos planteado dentro de ese contexto de inamovilidad, también hemos dicho el cerco comunitario centrado en el primer nivel de atención, o sea, utilizar al personal de salud que está en el primer nivel para ayudar al confinamiento y seguimiento de los casos positivos. Pero además hemos planteado algo más osado, sí, que de manera organizada y planificada se amplíe la base social y se utilice a las organizaciones sociales de base, como por ejemplo, mira, tienes tú ahí a la Ronda Campesina que están controlando muy bien. Entonces acá también usar vasos de leche, comedores populares, asociaciones de pacientes, pueden servir si planificas de manera organizada para ayudar a disciplinar a la población y ellos mismos también repartir los alimentos. Muy bien, interesante. Doctor Palacios, ha sido muy amable, muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias, Rodolfo, cuídate. Hasta muy luego. amable. Gracias al doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú.